El Dominical, por supuesto que ese es su nombre, The Sunday Times, muy famoso en Inglaterra, publicó el pasado domingo una lista sobre las personas más importantes de la historia. Y eso lo hicieron con base en un programa de internet hecho por Steven Schiena, un profesor de la Universidad de Nueva York, Stony Brook, y por Charles Ward, un directivo de Google. Ellos se metieron, por supuesto, a la red a ver, incluso en páginas como Wikipedia, qué tanto consultaba la gente las opiniones de algunas personalidades y demás. La lista, bueno, hay cosas que pueden sorprender o no. En los primeros 10 puestos, las 10 personas más importantes de la historia son Jesucristo, en el número 2 Napoleón, en el 3 Mahoma, en el 4 William Shakespeare y en el puesto número 5 Abraham Lincoln. Es sorprendente que hay bastantes políticos de ahí en adelante. Está George Washington en el 6, Adolfo Hitler en el 7, qué sé yo, Thomas Jefferson en el 10. Entre personas recientes, Mandela, Nelson Mandela, está en el puesto 356. Mikhail Gorbachev, que fue uno de los hombres que lograron que cayera el muro de Berlín, en el puesto 637. Ronald Reagan en el 32, expresidente de Estados Unidos. El músico que está en el puesto más alto es Wolfgang Amadeus Mozart, gran genio, en el puesto 24. Beethoven está un poco más atrás, Elvis Presley en el 69 y el artista más importante es Leonardo da Vinci, que está en el 29. Más allá sobre si este programa de internet es preciso o no, ¿está razonablemente de acuerdo con la lista? No. Es decir, yo no sé quiénes son las personas más importantes o menos, pero creo que es una cosa que es muy difícil de medir. Por ejemplo, esta lista, lógicamente, ves que está muy orientada hacia Occidente y hacia los países desarrollados. Es decir, aunque pueda estar Mahoma, etcétera, por ejemplo, no sé en qué posición puede salir a lo mejor Mao Zedong o Lenin o Stalin, que en Rusia Stalin... Está de 18 Stalin. Bueno, bien, pero vamos, por ejemplo, es decir, ¿cómo puedes medir la importancia de alguien como Hitler y Aristóteles? Que hay 2500 años de diferencia entre uno y otro. No lo sé, o sea, yo tampoco sé muy bien. Hay una anécdota de Jorge Luis Borges, escritor latinoamericano, cuando al final de sus días era muy famoso, no le quisieron dar el Nobel, etcétera, y alguien le preguntó algo así como, bueno, ¿y usted qué opina de ser uno de los personajes más importantes de la historia de la literatura, etcétera? Y él dijo, bueno, eso nunca se sabe, porque hace 70, 80 años había un escritor que todo el mundo decía que era el mejor escritor en muchísimo tiempo, que iba a marcar la historia, le dieron el Nobel, se llamaba Anatole France, y ahora no solamente nadie le recuerda, sino que además se le desprecia. Entonces, bueno, pues en esto, es decir, poner a George W. Bush y a San Pablo prácticamente juntos, no lo sé, me parece... George Bush en el puesto 36 y Augusto, el emperador romano, está en el puesto 30. Sí, efectivamente, y creo que San Pablo está también por ahí, etcétera. Entonces, no lo sé, el general Grant y Augusto, pues bueno, yo creo que tal vez Augusto influyó más en la historia, aunque solamente sea porque creó un imperio que duró 400 años, no lo sé. Sin duda, Bonilla. El orden es discutible y también la convergencia histórica, pues no se puede comparar uno con el otro, pero ahora está muy de moda los algoritmos para todo, pero la verdad es que no se lograría el mismo resultado en un colegio de los Estados Unidos o de Inglaterra. Si usted toma a unos niños de 15 años y los pone a hacer esa lista, sale una lista muy parecida. No hay ni un latinoamericano en esta lista, por cierto, pero la verdad los algoritmos se parecen al sentido común de un niño de 15 años. Sí. No, creo que no se puede tomar esa lista como una lista de la importancia histórica de las personas. Creo que es una lista de lo que la Internet dice de los personajes históricos, que es un retrato muy particular de la realidad, ¿no? Por supuesto, es lo que la Internet dice hoy, y no, la Internet no existía Claro. como 100 años, 200 años, ¿no? Yo creo que esto refleja también un problema que hay hoy en día mucho en las ciencias sociales, en la sociología, en la psicología, en la economía, que es que todo se tiene que reflejar en matemáticas.
Porque Ajá. si no se refleja en matemáticas, en primer lugar no tiene aire de rigor. En segundo lugar, las matemáticas son muy útiles porque permiten ignorar la cultura, la historia, etcétera. intangibles. Claro, y bueno, pues digamos todo esto de los grandes datos, el big data, los algoritmos, etcétera, son mucho de este estilo, ¿no? Hay un premio Nobel de Economía, Amartya Sen, que es de Columbia y que es presidente de la Asociación Americana de Econometristas, o sea que de matemáticas debe saber para matarnos a todos, que dice que mucha de esta gente son imbéciles sociales, es decir, que es gente muy buena con los algoritmos y pasa muchas veces, pero que luego los pones en una comida y no saben hablar, vamos. Pero en la lista están los que son. Esos son los 50 personajes del mundo Sí, son los que se occidental les más ocurren a No, importantes. y todos. Claro creo que que sí. hay también la cosa, refleja la producción científica de cada país, ¿no? O sea, seguramente el África del Sur tiene una producción científica mucho, o histórica, mucho menor que la de Estados Unidos. Claro, o la de O Francia. sea, va a reflejar el valor de las sociedades que tienen la mayor producción que está en Internet, los Pero mayor George número de W. Bush por libros. encima de Winston Eso sí Churchill. está Sí. claro. No, eso No hay sí, duda. bueno.